Apocalipsis capítulo 13, versículos 1 y 11, dice la Biblia: Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Algunos hoy en día dicen, hermano, el tema que quiero compartir es de dónde y cómo surgen la bestia y el falso profeta. Siéntese, por favor. ¿De dónde y cómo surgen la bestia y el falso profeta? Es el tema. A manera de introducción, repito. Algunos hoy en día dicen que la bestia es la IA, la inteligencia artificial. Pero la bestia es nada menos que el anticristo. Esto quiere decir que es un hombre que regirá con poder del dragón, es decir, la serpiente antigua, que es nada menos y nada más que el diablo. La Biblia enseña que la bestia y el falso profeta no aparecerán de manera repentina ni aislada. Su surgimiento será el resultado de la actividad de Satanás, la maldad humana y un mundo que habrá rechazado cada vez más la verdad de Dios. Vea conmigo, número 1. La bestia surge del mar, así dice el versículo 1 del capítulo 13 de Apocalipsis, la primera parte. Vi subir del mar una bestia. En la profecía bíblica, el mar simboliza pueblos, naciones y multitudes. Oiga lo que dice Apocalipsis capítulo 17, versículo 15. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Las aguas, el mar, simbolizan pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces, cuando la bestia surge del mar, significa que surge de lenguas, de pueblos, de naciones. Es una persona, es un ser humano. ¿Qué significa entonces la bestia surgirá de entre las naciones del mundo? Significa que la bestia surgirá de cualquier nación, de todo el mundo. Es lo que significa cuando dice que surge del mar. Pero será un líder humano real que alcanzará poder político internacional. La pregunta es: ¿y cómo surge? Bueno, en medio de crisis mundiales, aprovechando conflictos políticos y económicos. Amados hermanos, si nos preguntamos, ¿el mundo hoy tiene crisis políticas y económicas? Sí, hermano. Se habla de petróleo, se habla de que cuando no hay petróleo suben las cosas, los precios y todo. Esas son crisis mundiales. Y mundiales porque afecta a todas las naciones. Guatemala no produce petróleo ni distribuye, pero sí compra. Y si el petróleo se encuentra en crisis a nivel mundial, Guatemala sufre las consecuencias. Y por qué no decir América Central sufre las consecuencias de que aquí no haya petróleo y se tenga que comprar. Por supuesto que aquí no se compra petróleo porque Guatemala no refina. Aquí ya se compra el petróleo refinado, específicamente como el diésel, la gasolina y el aceite que utilizan los vehículos. Aquí se utiliza eso, pero le vuelvo a repetir, es una crisis mundial y eso, al ser mundial, afecta económicamente. La bestia surgirá entre las naciones del mundo, será un líder humano real que alcanzará poder político internacional en medio de crisis mundiales, aprovechando los conflictos políticos y económicos, presentándose como un solucionador de problemas y ganando el apoyo de muchas naciones, porque él va a tener una estrategia que va a convencer a las naciones, a los líderes, a los pueblos, de que él tiene la solución.
Su fuente de poder para tener esa supuesta inteligencia y astucia proviene nada menos que del diablo, del mismo Satanás. Versículo 2 de Apocalipsis 13 dice: y el dragón le dio su poder. El dragón aquí específicamente simboliza a Satanás, el diablo, y el diablo significa que es el que contradice o que ataca las cosas de Dios. Aunque será un hombre, detrás de él obviamente estará la influencia del poder satánico, del poder del diablo de este mundo. Que Dios lo reprenda en esta noche. La bestia ya tiene antecedentes proféticos. Sí, Daniel, cientos de años antes de Cristo Jesús, profetizó al respecto del anticristo o de la bestia. Y oiga cómo lo describe Daniel. Daniel vio su origen siglos antes. Libro de Daniel capítulo 7, versículos 7 al 8, dice: después de esto miraba yo las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Aquí podemos interpretar lo que estuvimos viendo en el mensaje anterior, de que esta bestia tendrá, dice, piedad de cordero o apariencia de cordero, pero hablará como dragón. Y acá nos damos cuenta que el anticristo, el falso Cristo, también hablará de la misma manera según lo describe Daniel. Daniel describió un sistema mundial representado por bestias. Muchos intérpretes entienden que el anticristo surgirá de una confederación de naciones relacionadas con el último imperio mundial profetizado. Es decir, tendrá poder político. Las características de su surgimiento: su ascenso será político y extraordinario. Tendrá inteligencia y estrategia. Tendrá habilidades diplomáticas. Y tendrá capacidad militar, influencia económica global. En el mensaje anterior vimos de que hay un espíritu que sale sobre la tierra como 3 ranas, y eso simboliza el ejército. Significa ejército, guerra. Número 2, el falso profeta también surge de la tierra. Apocalipsis capítulo 3, versículo 11, dice la Biblia: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Este ya es el falso profeta, es otro personaje. Primero surge la primera bestia, que es el anticristo, y ahora comienza a surgir la segunda bestia, que es el falso profeta. También es un hombre simbolizado por una bestia. Pero oiga acá, la primera bestia surgía del mar y esta segunda bestia surge de la tierra. Aquí hay sabiduría y hay interpretación de lo que esto simboliza, porque le dije que el mar simboliza pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Ahora, ¿qué simboliza la tierra? Porque dice acá en Apocalipsis 13:11: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. ¿Qué representa la tierra? Amados hermanos, la tierra simboliza Israel, la tierra prometida. Quiere decir que el falso profeta específicamente surgirá de Israel. ¿Y por qué lo interpretamos de esa manera?
porque muchos estudiosos consideran que será un líder religioso que aparecerá en un ambiente aparente más estable y organizado. Déjeme decirle que los judíos ortodoxos, específicamente los judíos ortodoxos, ellos no se dejan llevar con facilidad a otra religión. Por supuesto que ellos son los que no aceptaron al Mesías, a Cristo Jesús. Entonces ellos no aceptan a cualquiera que sea líder y ejerza una influencia religiosa sobre ellos, a menos que sea judío, a menos que sea estudiado en las universidades de rabís judíos. Por eso acá específicamente la Biblia dice que esta otra bestia surgirá de la tierra. Esto representa a Israel, la tierra prometida. Características iniciales, dice la Biblia que tenía cuernos semejantes a los de un cordero. Esto significa, como ya lo vimos en el mensaje anterior, apariencia de mansedumbre, es decir, solamente apariencia. Imagen religiosa, lenguaje supuestamente espiritual, aparente bondad, pero su verdadera naturaleza será diferente. Dice la Biblia, pero hablaba como dragón. Tenía apariencia de cordero, apariencia de oveja, pero hablaba como dragón. Detrás de su apariencia actuará específicamente el poder satánico. Ahí actuará la influencia directa del diablo, Satanás, que el Señor lo reprenda en esta hora. Número 3, su aparición será permitida por Dios, tanto de la primera bestia que es el anticristo y la segunda bestia que es el falso profeta. Dios permitirá que esto acontezca. Amados hermanos, por eso es importante conocer a Dios. Por eso es importante aprender de la palabra de Dios. ¿Sabe? Escuché una enseñanza hace poquito que el verdadero respaldo del ministerio no son la muchedumbre de gente. El verdadero respaldo son los verdaderos discípulos que están dispuestos de hacer exactamente lo que Jesús dice en Mateo capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso, hermanos, todas estas enseñanzas y mensajes que yo les comparto todas las noches a ustedes, hermano, no es algo como hoy escuché a un predicador decir: predicar no cuesta. Predicar es solo subirse al altar y comenzar a hablar lo que la Biblia dice. ¿Será que así es nada más predicar? No, hermano. Para mí no es eso predicar. Predicar es estudiar la palabra. Este mensaje que les estoy compartiendo no surgió de una media lectura de la palabra. Este mensaje surgió de horas de estudio, de días de estudio. Cuando lo preparé me tomó 2 horas. Para estudiarlo hoy, para presentarlo, me tomó otras 2 horas el día de hoy. Así que, hermanos, este mensaje usted lo debe de valorar, porque este mensaje costó 4 horas de trabajo, que solo sé que Cristo es el que me paga. Alabado sea su nombre. Oiga, entonces, su aparición será permitida por Dios. Aunque Satanás impulsará a estos personajes, Dios seguirá siendo soberano. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9 al 12. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. La Biblia enseña, y especialmente Pablo habla del anticristo ahí en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, que muchos serán engañados porque rechazaron la verdad. Hermanos,
Déjeme decirle que cuando venga el falso profeta, él predicará, porque tendrá apariencia de ser el verdadero profeta del Altísimo, pero no lo es. Acá estamos viendo cuáles son sus características. Tendrá apariencia, pero hablará como dragón, hablará como el mismísimo diablo. Y la Biblia enseña que muchos serán engañados por la apariencia del falso profeta. ¿Por qué? Porque rechazan la verdad de Cristo, que es la palabra de Dios. ¿Por qué serán aceptados el anticristo, la primera bestia, y la segunda bestia, el falso profeta? ¿Por qué cree usted que serán aceptados? Porque el mundo, hermanos, buscará y busca la paz sin Dios. El mundo busca espiritualidad sin arrepentimiento. El mundo quiere religión sin verdad. El mundo quiere que haya seguridad y prosperidad, que hayan soluciones, pero sin Cristo. Que solamente el hombre pueda solucionar todo. La humanidad estará preparada para recibir a estos líderes, porque estos prometen seguridad y prosperidad. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Número 5, trabajarán juntos. El anticristo y el falso profeta, las dos bestias, la que surge del mar y la que surge de la tierra, gobernarán el sistema político mundial. Ellos trabajarán juntos. El falso profeta controlará el aspecto religioso, porque, le repito, surge de la tierra. Y él tratará de controlar todo lo que respecta a religión y unirá las religiones. Y por eso el pueblo judío, los que rechazaron a Cristo Jesús, van a recibirlo y van a aceptarlo, porque aparentemente se solucionará todos los problemas religiosos que hoy hay en el mundo. La estrategia será, vea con esto, número 1, la bestia obtiene poder político. Es decir, la primera bestia, el anticristo, obtiene poder político. O sea, el anticristo es un político. Y el falso profeta, número 2, legitima ese poder mediante señales y milagros en el aspecto religioso y espiritual. Y la gente será engañada por estos dos. Ambos exigen lealtad, pero ¿sabe cuál va a ser el problema? ¿Y por qué la gente no los va a rechazar con facilidad? Porque van a creer que es Cristo. Van a creer que es Jesús, el que usted y yo adoramos sin verlo, pero le creemos. Él es Jesús, el verdadero, el que está en el cielo, el que está sentado a la diestra del Padre, el que tuvo el grande privilegio de tener una visión gloriosa. Esteban, en el libro de los Hechos, en el capítulo 7, él dice que vio los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre, es decir, a Jesucristo, el verdadero, sentado a la diestra del Padre. Mientras la iglesia, hermano, va a ser raptada y levantada para estar reunido con el verdadero Cristo, aquí estará el falso, el anticristo. Aquí estará el falso Cristo y estará también el falso profeta con él. Oiga, el diablo todo lo imita. Cuando Cristo Jesús vino a esta tierra, hubo un profeta que se llamó Juan el Bautista, que era semejante a Elías, dice la Biblia. Pero el diablo todo lo imita y va a querer representar lo mismo a través del anticristo y del falso profeta. Es solamente una copia, porque eso ya sucedió, eso ya aconteció. Hermanos, qué privilegio tan grande de los discípulos de Jesús y de todos los que aceptaron a Cristo cuando Él vino y lo conocieron y le vieron cara a cara. Usted y yo le servimos por fe, y un día en el arrebatamiento estaremos con Él en una nube blanca, perdón, ¿cuántos alaban el nombre del Señor? Oiga esto, el falso profeta legitimará ese poder mediante señales y prodigios, pero ambos exigen lealtad y adoración. Persiguen a quienes permanezcan fieles a Dios. Así Satanás intentará imitar la obra de Dios formando una falsa trinidad. Sí, todo lo imita, ya le dije. Cuando Jesús vino,
el verdadero Mesías, hubo un profeta llamado Juan el Bautista. Ahora lo imitará de la misma manera. Y también el diablo imita la Trinidad divina. Porque Satanás es el dragón, la bestia, el falso profeta. La bestia es el anticristo y la segunda bestia, es el falso profeta. Así tratarán de imitar la Trinidad gloriosa. Hermanos, por último, aplicación del creyente ante estos acontecimientos. Usted y yo debemos de tener algo que debemos de hacer. Aunque la bestia y el falso profeta pertenecen a los acontecimientos futuros, el espíritu que los impulsa ya está obrando en el mundo. La Biblia dice así en 1 Juan capítulo 4, versículo 3: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Juan, el evangelista, el teólogo, el escritor de Apocalipsis, él describe y dice que el poder o el espíritu del anticristo ya está en el mundo, hermanos. Se está operando. Ahora encubiertamente, pero llegará el día en que ese espíritu se va a revelar. Por eso el creyente debe, hermano, número 1, conocer la palabra de Dios. Número 2, desarrollar discernimiento espiritual. Por eso yo les digo siempre y les enseño, por favor, estemos seguros de algo que la Biblia diga para decirlo. No seamos nosotros como los loros que todo repite sin estar seguro. Porque hay quien dice, como dice la Biblia, la hoja de un árbol no cae si no es la voluntad de Dios. Pero eso no lo dice la Biblia. Eso lo dijo un personaje, escritor llamado el Quijote de la Mancha. No es bíblico. La Biblia sí habla acerca de la voluntad de Dios, pero no así como la gente lo dice. Eso lo escribió un personaje de este mundo. Por eso le vuelvo a repetir, mis amados hermanos, nosotros debemos conocer la palabra de Dios, porque se cometen gravísimos errores. Y la Biblia lo toma como pecado. Ahí precisamente en Apocalipsis, al que le quita o le añade, le será quitado su nombre del libro de la vida, o se le serán añadidos los castigos de las profecías que se describen en la Biblia. Por eso repito, debemos conocer la palabra de Dios. Sí, hay muchas cosas que a veces se dicen porque pensamos que es correcto, pero no lo son. Y eso debemos tener cuidado. Hermano, no nos dejemos llevar solo por señales o emociones, porque hoy en día pueden haber milagros, pero ¿y realmente provienen de Dios? ¿O nada más es para imitar o engañar? A mí me confrontaban y me decía, hermano, pero yo le pedí a la Virgen tal y tal y me hizo el milagro. ¿Y usted qué dice al respecto? Y yo doy testimonio, me dijo. Pero la Biblia nos habla específicamente que detrás de los ídolos hay un espíritu que está operando, que proviene del enemigo. No es de Dios. Pero a manera de conclusión, la bestia surgirá de entre las naciones como un poderoso líder político respaldado por Satanás. El falso profeta también surgirá de Israel como un líder religioso que apoyará y promoverá a la bestia. Juntos se engañarán a gran parte del mundo, pero su poder será temporal. Al fin Jesucristo regresará, los derrotará y establecerá su reino eterno. La Biblia dice en Mateo capítulo 24, versículo 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.